antes de la fundación del mundo, Señor, ya enviaste la palabra de restauración, de unidad, de coinonía, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque avivas nuestra fe. Gracias. Gracias porque nos une con un propósito eterno, Señor. Gracias porque nos hace esas lumbreras para el mundo, para las familias, Señor. Gracias. Gracias porque nos moldeas y nos transformas en ofrenda grata a ti, Señor. Gracias por la santidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por nuestra hermana Lidia, Señor. Gracias porque tú eres quien da sabiduría y pone tus palabras en su boca, Señor, para que en esta hora traiga un mensaje del cielo, Señor. Sé tú obrando poderosamente, Señor. Sé tú obrando a través de ella, Padre. Y a ti clamamos, Señor, por nuestra salud, por la salud de Elvira, por la salud de todos los enfermos, Señor, de todos los que son parte del Ministerio Internacional de Excelencia, Señor, de todos los que nos han unido, nos han reunido, Señor, gracias. Gracias por sanarnos, gracias por libertarnos, gracias porque tú eres nuestro Jehová Rafa, nuestra sanidad, Señor. Gracias porque tú envías medicina desde el cielo. Gracias porque se manifiestan los prodigios, milagros y señales, Señor, en nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te entregamos este tiempo, manifiéstate con tu poder por medio de tu Santo Espíritu y tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Buenos días, mis amadas. Buenos días con todos ustedes, con cada una de ustedes, Yanina, Diana, María Ángela, Vianey, Dubis, Ángela, May, Claudia, Elvirita, Saimara, Joangeli, que Dios les bendiga en este día y que el Señor nos acerque a cada una de nosotros cada vez más a su propósito eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sea un tiempo de edificación y que tú uses mi vida, Señor, para poder hacer todas aquellas cosas, Señor, que tú quieres que se digan y que tú quieras que se comuniquen en este momento, Señor. Gracias te damos, Padre. Buenos días, hermanas. Hoy tenemos un mensaje que tiene como título Un vuelco al corazón de Dios. Quisiera que usted se tome un momento para leer esta frase. Se la voy a escribir aquí en el mensaje. Dice, lea usted esa frase. Dice, un vuelco al corazón de Dios. Léanla cada una de ustedes. Alguien me dice un amén cuando ya lo hayan hecho. Amén. Amén. Bueno, es un ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Dice que cuando usted lee esta frase, palabra por palabra, ¿no? Y luego dice, vuelve a leer la frase palabra por palabra. Y me dan el amén también, por favor. Amén. Amén. Pues este autor nos exhorta a leer esta frase. ¿Para qué? Para que tengamos una reflexión muy profunda, que quizás usted no se espera. Yo tampoco me lo esperaba cuando comencé a preparar este devocional. Dice que según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, cada segundo
2 personas mueren en el planeta Tierra. Dice, esto significa que por cada frase leída anteriormente, 2 personas han muerto en algún lugar del mundo. Esto quiere decir que usted demora un segundo en leer esta frase. Un segundo. Un segundo usted puede demorar en leer esta frase. Y cada vez que usted lee una frase como esta, una frase dice de 6 palabras, o sea, quiere decir, cuando yo estoy conversando con alguien, cuando yo estoy pensando en alguien, cuando yo estoy haciendo algo, esos segundos, cada segundo, hay 2 personas que mueren en la Tierra. Y dice que, de hecho, esta estimación, dice, no tiene nada que ver en cómo ha sido esa muerte. Ese ha sido, o sea, queremos decir con esto, puede ser por cualquier causa, ¿ok? Puede ser que esa persona murió por causas naturales, en un accidente, eh, eh, por alguna cosa que no se esperaba o se esperaba, por una muerte que ya estaba, por decir así, en camino por una larga enfermedad, por muchas causas, por lo que haya sido. El hecho es que cada segundo que nosotros vivimos en este tiempo cronos, el tiempo de Dios, el tiempo se llama cronos, en el tiempo de Dios. Entonces nosotros, perdón, el tiempo especial de Dios es un tiempo kairos y el tiempo normal es el tiempo cronos. En este tiempo que usted conoce y yo conozco, está establecido por las leyes naturales del universo. Nosotros tenemos el tiempo que lo podemos calcular en un reloj, ¿no es cierto? Bueno, cada segundo de ese reloj, mientras nosotros estamos hablando aquí, muchas personas están muriendo alrededor de la Tierra. Entonces dice que es impresionante que si usted, por ejemplo, comienza a leer un artículo, un libro, una cosa, en ese tiempo que usted se demora en leer suponiendo que sea pues un formato largo, tome en cuenta que cada 6 palabras es un segundo. Imagínese usted cuánto tiempo puede pasar. Como le digo, aquí cita un libro. Puede ser puede ser viendo la televisión, puede ser viendo, incluso leyendo la palabra. O sea, no estamos aquí simbolizando el tiempo en un factor determinante único, sino alrededor de cualquier situación, en cualquier circunstancia. Basta con que el reloj siga dando sus manecillas, el tiempo, siguen pasando los segundos y sigue sucediendo esta situación alrededor del mundo. Entonces dice, es una pregunta muy incómoda, porque dice, ¿cuántas veces esas personas que van a fallecer mientras pasan estos segundos, sea como digo, leyendo, haciendo cosas, inclusive cosas que pueden ellos pensar que son buenas y que no necesariamente tienen que ser malas, esas personas mueren. Y como dice la palabra, esas personas van a fallecer y morirán e irán eternamente al infierno. Dice, es una pregunta incómoda y probablemente no esperamos que alguien nos pregunte esto a nosotras. A nosotras, cuando hablo de nosotras o nosotros, estamos hablando del pueblo de Dios que, como dice la palabra, hemos sido adquiridos por medio de su sangre para ser sacerdocio y linaje escogido de Él. Pero la palabra dice que somos el pueblo de Dios y a veces nos olvidamos que dice somos escogidos para llevar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. O sea, nosotros, dice que somos el pueblo de Dios escogido. Sí, Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Pero como hemos venido hablando en todos estos últimos episodios de este devocional, en todas estas últimas palabras que el Señor nos ha dado, somos un pueblo escogido porque tenemos una misión. Y esa misión es
saber, conocer cuál es la gravedad de no proclamar la palabra de Dios, de no proclamar la salvación, esa salvación que usted y yo recibimos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Esa salvación que tiene que ser aceptada por las personas que necesitan a Dios. Esa salvación que tiene que ser programada por cada persona. Nosotros intercedemos para que las personas lleguen al conocimiento de Cristo. Pero ciertamente la salvación llegará solamente en el momento en que esas personas hagan la decisión de seguir a Cristo. Por eso es tan importante interceder y no cansarnos de interceder. Hablar, comunicar, expresar, llevar la palabra. Dice la palabra que hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio, las noticias nuevas, de los que llevan el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros también dice que somos bienaventurados, porque nosotros estamos llevando en nuestros pies. ¿Por qué pone los pies? Porque es la forma en la que usted se va a trasladar, es la forma en la que usted camina, es la forma en la que usted hace. Ahora usted, como decíamos ayer, usted ya no tiene que ir físicamente a un sitio, pero sin embargo tiene muchas maneras de compartir lo que Dios ha hecho por usted. Tiene muchas maneras de compartir la palabra del Señor, tiene muchas maneras de compartir y de edificar a otros, inclusive a las personas de la fe, pero más todavía debemos ir por los que están afuera. Porque podemos ir a una iglesia, hermanas, podemos asistir, nosotras podemos estar haciendo todas las cosas que Dios espera de nosotros. Obedecer la palabra, ir a la iglesia, recibir el alimento espiritual, buscar de la presencia de Dios, pero sin embargo, esto es como decir el sello que va a cerrar esa misión, que va a traer un significado especial a su vida, el predicar la palabra, porque ¿de qué vale que usted se alimente, ¿no? Que usted se alimente si usted no comparte ese alimento. Elvirita nos decía hace mucho tiempo, decía, yo tuve un sueño en donde todo tenía mucho alimento, era sobreabundante, era una bendición tan grande, pero yo pensaba, ¿qué voy a hacer, Señor, con todo esto? Yo voy a llamar a mis hermanas para que vengan a compartir conmigo porque mi bendición es para todos. Así también, no solamente lo que Dios le da a usted, física o espiritualmente, es de bendición, es para que usted comparta esa salvación con otros. Porque cuando usted conoce al Señor, a usted le tiene que haber pasado, a mí me pasó, no sé si a usted, pero es una cosa tan maravillosa, es un despertar, es como que usted haya estado dormido tanto tiempo y de pronto llega la luz y usted dice, wow, ahora entiendo. Y usted se somete al Señor porque usted dice, wow, Señor, o sea, realmente te necesito. Y te voy a buscar y te voy a seguir. Y en ese instante en que usted entra por la puerta de Jesucristo, porque dice la palabra que Jesús es la puerta, el camino, en ese momento usted forma a pasar a ser parte del cuerpo de Cristo y pasa a ser parte del ejército de Dios. O sea, usted se convierte en un guerrero, usted se convierte en un portador de la luz, de la paz, de la salvación. Entonces, es algo que no debemos perder de vista. Y aquí pone un ejemplo que dice que esas personas van a fallecer y van a ir al infierno, porque así lo dice la palabra, no porque lo digo yo ni lo dice usted, la palabra lo dice. El Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no es, el que no es una, dice, el que no es conmigo, el que no se une conmigo desparrama. Y así pone el Señor muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque si usted no está con Él, usted no tiene la vida eterna. Usted morirá y pues, según las obras, como dice la palabra, será juzgado en el día del juicio. Pero las personas que van sin Cristo no van a estar en esa fila.
O sea, imagínense, si así es para nosotros que somos del cuerpo de Cristo, dice que cada uno seremos juzgados por nuestras obras. No dice que no vamos a ir al cielo, pero sí dice que tendremos un juicio de parte del Señor por nuestro caminar aquí en la tierra, por lo que hicimos con él, con todo lo que Él nos dio aquí en la tierra. Es algo muy fuerte. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es el Dios que juzga todas las cosas. Y Él, por amor a nosotros, envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros podamos ser injertados en el corazón de Dios, en el pueblo del Señor. Sin embargo, Dios es juez, no va a ir en contra de su palabra, de su justicia, de lo que ha decretado, de los estatutos, de los mandamientos, no va a ir en contra de ellos por causa de amarlo a usted. Por eso dice la palabra claramente que Dios ama al pecador, pero no el pecado. Entonces, quiere decir que si esas personas mueren sin Cristo, van a ir al infierno. Es muy doloroso, pero ese será el final de aquellas personas. Entonces dice aquí una pregunta, dice, probablemente esta pregunta no la has esperado, pero quiero decirte que no soy de aquellos que predican, arrepiéntete porque vendrás al infierno. No, eso hace mucho tiempo que dejó de pasar. Ahora se predica el amor de Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? No es una forma, como decir, tú pecador, ven que te vas a ir y si no te... No, porque esa forma de predicar el Evangelio ha hecho durante muchos años que las personas vean el Evangelio como algo cruel y no es cruel. Dios es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, entonces dice que tiene que ser una predicación en donde nosotros tenemos que hablar del infierno, pero no en primera instancia, yo creo, ¿no es cierto? No, sino que conocer nosotros cuál es la situación real, espiritual de esas personas. Dice, la Biblia afirma que personas morirán eternamente en el infierno. Me cuesta hasta escribirlo. Sin embargo, no puedo negar esta dolorosa realidad. No podemos negarlo, hermano. Así, esa es la verdad. Esa es la realidad espiritual pues vivimos, ¿no? Porque tenemos que entender que vivimos en un mundo natural, pero que todo se rige bajo el mundo espiritual. Todo, absolutamente todo, tiene origen en el mundo espiritual. No hay nada que usted pueda decir, no, porque dice la palabra claramente que existe el bien y el mal. No existe la mitad, no hay camino intermedio. O usted está de este lado o usted está del otro lado. Así es. Así es en el mundo natural. En el mundo espiritual quiere decir o estás conmigo o estás contra mí. Si no estás conmigo, pues estás en el mundo. Si estás en el mundo, eres hijo del mundo. ¿Y quién es el gobernador del mundo? Ya sabemos quién es el gobernador del mundo. Nuestro adversario, Satanás, es el gobernador del mundo. Entonces, es muy importante que entendamos, que hagamos una figura en nuestra mente, que no se nos borre, para tener eso pendiente, eso presente, perdón. Entonces dice, sin embargo, no puedo negar esta dolorosa realidad y no puedo negarla. Dice, claro, no podemos negarla, porque la persona que más habló del infierno de forma más clara fue Jesús. Jesús les decía a ellos, viene el tiempo difícil, eh, manténganse conmigo. Eh, él decía, ¿no? Decía que había oscuridad allí afuera. Cuando se refería a la oscuridad quería decir, yo soy la luz, lo que está afuera es oscuridad. Cuando también hablaba del fuego eterno, también cuando decía de los gusanos devoradores. Dice, comparándolo con un vertedero de basura en las afueras de la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo, recordemos que estas ciudades eran grandes aldeas, pero no eran ciudades como nosotros conocemos
a este momento presente. No tenían servicio de recolección de basura, no tenían alcantarillado, no tenían agua potable, todo era muy mecánico, muy primitivo, por decir así. Entonces, en las afueras de Jerusalén en ese entonces, ¿por qué el Señor hablaba de los gusanos devoradores? Porque en las afueras de Jerusalén, el Señor, todo lo que él explicaba, lo explicaba en parábolas, pero era para que usted y sus discípulos, se hagan una imagen mental de lo que él está indicando. Entonces, esa imagen mental, ayer hablábamos de que cuando nosotros pensamos en algo, nosotros le mandamos al cerebro esa indicación, esa orden. Entonces, el Señor hablaba en parábolas para que usted pueda entender de una forma figurada en su mente lo que él estaba diciendo, y entonces él hacía una comparación para que usted pueda ver el significado de sus palabras. Él hablaba en parábolas, ¿no? Entonces, dice que en Jerusalén, en esos tiempos, en las afueras, se echaba toda la basura de la ciudad. O sea, habían montículos fuera de la ciudad. Recuerde que la otra vez decíamos que las ciudades en aquella época tenían un vallado. Cuando hablan del vallado o cuando hablan de los muros, pues habían unos muros y habían unos vallados que eran los que protegían la ciudad de los enemigos. ¿Ok? Entonces, en las afueras de la ciudad, muy afuera, para no contaminar, estaban los montículos de toda la basura que se hacía en la ciudad. Y allí venían los gusanos, por eso él se refiere a los gusanos devoradores. Esos gusanos eran los que devoraban. Usted sabe que si usted pone a la intemperie un basura o desperdicios, pues obviamente se va a llenar de gusanos. Entonces aquí el Señor hablaba en parábolas. Jesús acostumbraba a usar elementos de la realidad cotidiana para simbolizar y describir la realidad espiritual. También dice que usaba símbolos como semillas, ovejas, odres, para describirnos la realidad invisible del reino de Dios. Entonces, dice, cuando Jesús hablaba de ese vertedero para hablar del infierno, se dibujaba un lugar muy concreto, el lugar del fin de las cosas. Quiere decir que así era, o sea, así de aterradora era la realidad del infierno. Entonces, ¿se trata de gusanos que comen la carne podrida? No, es una forma de diagramar, de poner, de explicar con un hecho fehaciente, un hecho que tus ojos pueden ver, un hecho que tú puedes entender, que eso era como representar una podredumbre, pero de tu alma, porque ya no ibas a tener. Tenemos que entender una cosa, la palabra dice que es prohibido que nosotros invoquemos a los muertos, ¿no es cierto? Porque dice que cuando nosotros morimos, aquel que está en el Señor muere con él, pero aquel que no está con el Señor muere una vez y para siempre. O sea, quiere decir que no hay eternidad para esa persona. Y nosotros, nuestro consuelo, ayer hablábamos de que no se trata solamente de morir para ir al cielo, pero sí nosotros tenemos esa seguridad. Eso es una seguridad, la salvación suya nadie se la puede quitar. Usted es el que usted tiene esa salvación y usted puede estar seguro de que usted estará con el Señor en los cielos y que usted estará compartiendo la mesa del Señor. Porque eso es lo que dice su palabra. Y vuelvo y repito, o sea, Dios no va a ir en contra de su palabra porque Él escribió la palabra. Entonces, el apóstol Pablo define a la perfección lo terrible del infierno. Este está en segundo de Tesalonicenses 1:9. Dice, eh, cuando dice que es una eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Ahí está la clave. Usted tiene la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pues esas personas no tienen la presencia de Dios. Entonces, si no tienen la presencia de Dios, no pueden ir con Él cuando les toque morir. No podrán ir con Él porque no portan esa presencia. ¿Cómo se puede portar? ¿Cómo se puede gozar? ¿Cómo se puede tener la presencia del Señor? Solamente a través de la salvación por medio de Jesucristo.
y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque acuérdate que dice que nosotros hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. O sea, en el momento en que usted recibe al Señor, usted viene a ser sellado, separado, santificado por medio de la sangre de Cristo. Y usted puede entrar en ese mundo espiritual a gozar, a obtener todas las promesas del Señor en su palabra. Pero si usted no pasa por ahí, usted no puede gozar de esas bendiciones y de esas promesas. ¿Por qué? Porque no tiene la legalidad. Lo que da legalidad al ser humano para poder entrar en ese refugio, en esa paz, en esa protección del Señor, es la sangre de Cristo. Si una persona no ha aceptado la salvación por medio de la sangre de Cristo, no puede gozar de esos privilegios, por decir así. Solamente son para quienes tienen derecho, para quienes han proclamado del Señor. Nosotros, la palabra dice bien claro, y quiero que esto esté claro, nosotros intercedemos por ellos. Cuando usted intercede, usted pide perdón por los pecados de esas personas. O sea, usted se pone en el lugar de esas personas delante del trono de Dios. Es como decir, por ejemplo, Señor, yo vengo a presentar a Yanina delante de ti y te pido perdón por todo pecado, por toda situación, Señor, que Yanina o Lore o cualquier persona que yo esté orando por ella. Yo vengo y digo, Señor, te pido perdón. Tomo su lugar delante de ti y te pido perdón. Y te pido, Señor, que limpies, que sanes, que restaures, que levantes a esta persona, que esta persona llegue al conocimiento de tu gloria. Señor, y dice la palabra que cuando usted intercede, usted está allanando un camino. Entonces, una de las cosas primordiales, principales de nuestra misión en esta tierra es interceder y luego pedir al Señor la salvación de esa persona. Pídale al Señor, Señor, pon personas a esta gente por la que usted pide. Pon personas, Señor, que hablen de tu palabra. Si son personas que no están cerca de usted, dígale, Señor, levanta emisarios tuyos, gente probada por ti, que lleve la verdadera salvación, que hable lo verdadero y que puedan escuchar. Abre los ojos espirituales y los oídos de esas personas para que puedan escuchar tu voz. Señor, yo tomo toda esclavitud, toda situación, Señor, yo la pongo delante de ti, te pido libertad, libertad. Si usted tiene una situación con esa persona, Señor, yo perdono a esa persona y abro toda cárcel espiritual de esta persona para que pueda conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque dice, perderán a Dios. ¿Por qué? Porque en vida tuvieron estas personas la oportunidad, pero no quisieron saber nada de Él. Entonces, al no tener esa presencia, al no tener esa virtud, ¿no? Van a perder a Dios. No hay algo más terrible que eso, porque porque cuando el Señor te busca, todas nosotras hermanas, las que estamos aquí, todas las personas, todos los hijos de Dios nos vino a buscar. Usted no fue a Él vino a buscarlo a usted. Dice la palabra que nosotros le amamos porque primero Él nos amó. O sea, quiere decir que el Señor estuvo anhelante de usted durante mucho tiempo. Y ese es el mismo deseo que Dios tiene por todos los que no le conocen. Recordemos que ayer decía el devocional, lo que estudiamos decía que Él vino por todos, que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, no es la voluntad de Dios, o sea, Él no quiere que nadie se pierda. Él envió a su Hijo, envió ese sacrificio para que nadie se pierda. Entonces dice que yo quiero aquí hacer, había un pastor que una vez dijo, dice, cuando usted va al cementerio, usted alguna vez se pregunta quiénes se fueron con Dios y quiénes no. Eh, Eso es una pregunta muy confrontativa,
Y este ejemplo que nos han puesto acerca de leer una frase y saber que tantas personas mueren, que cada segundo mueren 2 personas, es es algo es algo bastante dramático, ¿no? Porque usted se imagina, mm, saque usted la cuenta aproximada, o sea, cada minuto son 120 personas. Aquí habla de una investigación, digamos que es aproximada, que es verdadera o que quizás puede ser más, no lo sabemos. Porque, por ejemplo, yo me preguntaba mientras leía esto, yo digo, cuando hay un accidente y se mueren muchas personas al mismo tiempo, entonces eso es más todavía. Entonces es preocupante, porque quiere decir que esas personas no van a tener al Señor, no han escogido al Señor sin haber creído en Jesús como su Salvador. 7 de cada 10 personas mueren sin ser salvados, dice. Y esto no es una suposición. Sin embargo, esta suposición puede dar como resultado un dato desgarrador. Quiere decir que 14.000 personas habrán muerto si usted, por ejemplo, lee una revista, lee un libro, 14.000 personas habrán muerto y estarán excluidas de la presencia de Dios eternamente. O sea, quiere decir, el que no recibe al Señor al morir no podrá entrar en el reino de los cielos, no podrá entrar al descanso eterno con el Señor. Yo creo que esto es algo que nos debe sobrecoger el corazón, porque esas personas estarán muriendo y perderán a Dios para siempre, o sea, perderán para siempre la oportunidad de reconciliarse con su Creador, de ir a su Creador, porque nosotros somos criaturas del Señor. En este momento ya usted y yo, que hemos sido redimidas por la sangre de Cristo, somos sus hijos. Pero todos son creación de Dios, todo. Dice la palabra claramente que la tierra y su plenitud son creación del Señor. Y dice la palabra que nosotros hemos sido creados para la gloria y alabanza de su nombre. Es decir, usted tiene dentro un ADN que se activa cuando el Señor viene usted va al encuentro de él, o cuando él viene al encuentro suyo, porque es realmente él quien viene a encontrarle. Entonces, en ese momento es cuando se activa esa poderosa sangre, esa preciosa sangre derramada por nosotros que nos lleva a un lugar diferente, al reino de su luz admirable. Entonces, nosotros tenemos que entender que este es el más poderoso impulso que debemos tener para llevar a cabo la gran comisión. Este varón que escribe este artículo pone un ejemplo de algo que dice que él tuvo una visión, ¿no? Dice que él vio el corazón de Dios que tenía muchos huequitos en el corazón, o sea, haga usted esa idea en su mente, ¿no? Un corazón que tiene muchos agujeritos. Y decía que cuando que Dios nos forma, dice la palabra que antes de la creación del mundo, ya Él nos había escogido. Entonces quiere decir que nosotros fuimos formados en el corazón de Dios. O sea, Él nos pensó, Él nos soñó, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros somos su creación, nosotros somos su inspiración, nosotros somos el sueño, el resultado de un sueño, el resultado de un anhelo de su corazón. Entonces, podríamos decir que el corazón de Dios es nuestra casa. Entonces decía este hombre que él vio una imagen, tuvo una visión del corazón de Dios que se contentaba cuando iban llegando aquellos que él puso en la tierra, aquellos que él envió a la tierra, cuando recibían su sacrificio y morían, regresaban a su corazón. Y decía, y Dios se contentaba tanto cuando los recibía, porque era como, hágase usted esa imagen, ¿no? Usted o alguien que tiene al Señor muere.
y regresa inmediatamente y tapa ese agujerito en el corazón de Dios. Y Dios se regocija, Dios se goza, Dios se alegra, Dios siente mucha emoción y mucho agrado y mucha felicidad de saber que ese volvió a su corazón. Ese corazón del que salió regresó a su casa. ¿Ya? Sin embargo, las personas que no conocen al Señor no pueden regresar ahí. No pueden. Porque y el corazón de Dios se duele cuando ve que es como que usted diga, uy, ahí está el que yo hice y ha muerto. Dice, oh, y está esperando y no regresó a su corazón. O sea, se perdió, se perdió. No regresó al corazón, no pudo regresar a su casa, no pudo regresar a la casa que lo envió. Y entonces Dios se duele porque dice, que fuiste, no quisiste, no me aceptaste, no te puedo recibir, porque mi ley, porque yo envié a mi hijo para darte la oportunidad y tú no quisiste recibirlo, me desechaste, no escogiste el camino verdadero, no puedo hacer nada por ti, tengo que dejarte ir. Y qué doloroso debe ser eso, ¿no es cierto? Imagínese usted que eso le pase a usted con un hijo suyo, con alguien que usted ama mucho. Creo que usted también sentiría ese dolor tan grande de decir, ¿dónde está? ¿Dónde está el que yo hice? ¿Dónde está el que yo amaba? ¿Dónde está el que por el que yo le di la oportunidad con mi hijo? Mandé a mi hijo a morir por ti, tú no quisiste, no quisiste recibir esa ofrenda de amor que yo di por ti. Y ahora te tengo que dejar ir porque no quisiste venir de regreso a mí. Entonces, eh, aquí dice que es algo tan terrible, ¿no? Y que debería ser una de las cosas que más nos duela a nosotros, que sí estamos en el corazón de Dios y que volveremos a su corazón. Saber que hay personas que no tendrán esa oportunidad y saber que el corazón de Dios se duele cada vez que una persona parte de esta tierra sin haberle conocido, sin haberle aceptado. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos ese pensar, ese dolor que Él tiene cada vez que uno no regresa. Cada vez que uno de los que Él me envió a esta tierra con un propósito, ver que ese propósito no se cumplió, ver que ese camino no fue caminado, no fue prosperado por el Espíritu Santo de Dios, por el sacrificio de Dios, sino que escogieron sus propios caminos. Y es muy importante porque yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, es que es una persona súper buena, súper buena, súper buena, uy, tiene un corazón hermoso, es una persona maravillosa, solamente le falta que reciba al Señor. Usted tiene que haber pensado alguna vez, yo lo pensaba también, y ese solamente le falta tener la seguridad de que el día que parta de este mundo va a encontrarse con su papá. Eso solamente le falta. Entonces tenemos que entender que es muy, pero muy importante que nosotros tengamos ese sentir del corazón de Dios para saber y conocer que Dios dice en su palabra, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Usted sabe lo que es que Dios siendo Dios el que creó todo lo que usted ve, todo lo que existe, todo lo que usted no sabe que existe, también lo creó Él? Todo lo que su imaginación puede imaginar y también todo lo que no puede imaginar, lo creó Él. Y en medio de esa deidad, de ese poder, de ese todo poderío que dice que Él es todopoderoso porque todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, porque Él lo hizo.
Es como que usted venga y le diga a alguien, al fabricante de un bolso, usted le diga, oye, el bolso está malo, y él le va a decir, ¿por qué? No, porque mira, dice, no, 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 mira, aquí está esto, y usted dice, ah, wow, es que claro, él es el fabricante, así es. El Señor es el que nos hizo, Él es el que nos conoce. Entonces usted se imagina que Él en su poder, en su deidad, se desprende de su Hijo, lo manda a esta tierra a sufrir los dolores que nosotros sufrimos. ¿Por qué Dios podría haber hecho eso? Era tan fácil decir, a ver, ahí les envío a Jesús, ustedes escuchen, mañana va a haber un sermón, va a haber un sermón en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, durante un mes, ustedes van, si ustedes quieren, o ustedes dicen que sí y ya. No, Él lo envió a caminar, a transitar por esta tierra con todo lo que conlleva ser un ser humano, con todos los dolores, con todas las experiencias, con todas las circunstancias, con todas las alegrías, con todas las penas. ¿Por qué? Con todas las humillaciones, con todo lo que pasó Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para demostrarnos que sí se podía transitar por esta tierra si tú lo tienes a Él, porque Él es el que te da el poder para poderlo superar todo. Él es el que te da la gracia, Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da la vida, Él es el que te da las emociones, Él es el que te da el querer como el hacer. Él es la esencia de todo. Sin Él no hay nada. Usted puede hacer lo que usted quiera por sus propias fuerzas, pero nunca podrá hacer, como dice la palabra, para que cree, todo le es posible. O sea, quiere decir que nosotros podemos crear lo imposible si realmente tenemos fe en el Dios de lo imposible. Tanto es el amor y la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Sin embargo, cuando no existe esa declaración de fe, es imposible que esas personas lleguen de vuelta a casa. Entonces, preguntémonos realmente, pidámosle al Señor la sabiduría, la entereza, la fuerza, la fortaleza, la palabra apropiada para traer, para ir a rescatar a esas personas. Yo le quiero compartir un pequeño testimonio. En mi iglesia de Ecuador, nosotros íbamos a predicar a los pueblos. Hacíamos caravana de coches, que no éramos muchos, yo siempre digo, éramos 4 gatos, pero nos íbamos a predicar a pueblos, a, fuimos a tantos lugares. Y yo siempre le decía al pastor, que ahora es un apóstol, y en ese tiempo era pastor, cuando nos bajábamos todos, yo tenía una sensación que el corazón se me llenaba, y yo le decía, pastor, yo me siento como en esa película de Armagedón, cuando bajan cuando los astronautas están salvando la Tierra, o sea, me siento así como poderosa cuando bajo, porque es como que, o sea, tienes que sentir ese amor y decir, wow, Señor, yo puedo salvar el mundo, yo puedo salvar el mundo. Tú me diste autoridad para poder salvar a los que están allá afuera, para poderles predicar de tu nombre. Yo voy a ser una persona que va a enviar de vuelta a tu corazón a esos que estás esperando, porque es muy triste conocer esa realidad, saber que en el corazón de Dios hay agujeritos que no se llenan y que le duelen a Él que dio tanto por nosotros. Es como decir, iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Dónde está esa extensión que estoy esperando que ustedes hagan? Dice la palabra, cuando dice, extiende tus estacas, quiere decir, más allá, rompe tus límites, ándate más allá, busca, extiéndete, alcanza, avanza, atrae, atrae con tu amor, atrae con mi palabra, atráelos a mí, atráelos, tráelos de vuelta a mi corazón. Entonces, para concluir, yo quería expresarle aquí, este autor habla de esa forma en la que él pensó. Yo una vez
pensando en esto, yo podía ver, ¿no? Que es como yo lo veía el infierno, aquella vez que pensaba también en esto, es como que cada día trae una bendición. Y cuando las personas mueren sin el Señor, es como decir, es como estar en un lugar muerto, porque es como que te amanece y tú dices, wow, y tú dices, no, estoy aquí porque decidí no aceptar al Señor. No puedo ir al otro lado, no puedo estar. Creo que es como decir, no quise aceptar al Señor en mi corazón y ahora estoy viviendo esta pena eterna. Y sé que hay salvación, pero yo no escogí ese camino. Y realmente, hermanas, hermanos, tenemos que tomar conciencia de esta situación. Ir, por el amor del Señor, ir con el amor del Señor y extender el territorio que el Señor nos ha dado para atraer al corazón de Dios a todas estas personitas, porque Dios las está esperando de regreso. Esa debería ser una motivación realmente importante, realmente, este, como dicen, un pensamiento vital en usted, un pensamiento vital que esté sembrado, que esté ahí en su corazón, enclavado en su corazón, decir, no, las personas que yo conozco que no tienen al Señor tienen que volver a casa, tienen que volver a casa, tienen que volver a la casa de papá. Entonces, aquí nos envía una tarea y dice, 3 preguntas incómodas para hacerte a ti mismo. No escribas la respuesta, pero solamente hazte estas preguntas. Entre una copa de vino que se derrame sobre mi sofá y la sangre de cualquier persona que se derrama en la arena de alguna frontera, ¿qué me roba más el sueño? O sea, quiere decir, entre la comodidad que tú vives en tu casa y la incomodidad que muchos pueden estar viviendo. Aquí habla específicamente de las personas migrantes que pasan muchas situaciones para poder llegar a un lugar, pero realmente el ejemplo es para cualquier situación. Viene prácticamente a indicar que mientras tú estás cómodamente o puedes hacer cualquier cosa para tu recreación, en ese momento también hay personas que están padeciendo. Y dice, si Dios decidiese concederme todas las peticiones que le he hecho en oración en este último mes, ¿cambiaría el mundo para mejor o solamente yo me beneficiaría a mí haciéndome más rico, más sano o más confortable? Yo creo que esta sí es una, una pregunta confrontativa. Hablábamos el otro día de que no solamente tenemos que pedir para nosotros, es algo que es real, porque cuando usted conoce al Señor, usted sabe que en Él hay una fuente de salvación, de provisión, de liberación, de sanidad, de amor, pero ¿estamos pidiendo solamente para nosotros o de verdad queremos provocar un cambio? ¿O de verdad estamos comprometidos con aquellos que no conocen? ¿O de verdad estamos intercediendo por esos que no saben? Mire, yo le decía a una persona el otro día, para mí en este momento ya no es solamente el que mi esposo o mis hijos conozcan al Señor y le rindan su vida, sino que realmente Dios pueda hacer el propósito para el cual me escogió, que es el de hacer las cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. Porque Dios tiene para usted una misión. Dios tiene una misión para Duli, para May. Dios tiene una misión para Elvirita, para Saimara, para Karina. Tiene una misión que va más allá de nuestra casita, de nuestra comida, de la mesa, de lo que quiero comprarme, de lo que quiero comer, de dónde me quiero ir de vacaciones. Dios tiene algo que va más allá, es más trascendente. Entonces tenemos que entender que el Señor nos salvó. Aleluya, gloria a Dios que somos salvos.
Aleluya, gloria a Dios, que en Él tenemos esperanza de vida y sabemos que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Pero no veamos solamente mi casita, mi dinero, mi banco, mis cositas. No, vamos hacia afuera. Si Jesús quisiera si Jesús hubiese querido, si Dios hubiese querido que nosotros solamente pensemos en eso, Jesús no hubiese ido por las aldeas a caminar en medio del polvo, en medio de la tierra, en medio del fango, a rescatar a los que estaban heridos, a los que estaban enfermos, a los que estaban endemoniados. Simplemente hubiera dicho, bueno, a ver, hasta ahora comienza el culto. Vamos a decir el culto, adiós, hasta luego, hermanas, que les vaya bien. Se va a su casa. Ese no es el ejemplo que el Señor nos dio. El Señor vino a buscar. Dice la palabra bien claro que Él vino a buscar lo que no, a todos los que no le tenían, dice, ¿no? Dice que Él vino para liberarnos, para sanarnos y que Él vino a buscar todo lo que estaba perdido. O sea, Él vino a buscar al perdido. Nosotros ya estamos sanos, nosotras ya tenemos, por decir así, el ticket asegurado. Usted tiene un vuelo al cielo el día en que muera, pero hay otros que no tienen ese boleto y no van a poder ir allá. Entonces tenemos que entender cuál es la última batalla que tú has peleado. Que tú has peleado. Nosotros dice la palabra que Él pelea en nuestras batallas. Él es el que pelea por nosotros. Pero, ¿cuántas veces lo hemos invitado al Señor a pelear una batalla que no sea nuestra? O sea, que no sea, dame de comer, dame para acá, dame para esto, llévame aquí, llévame allá. ¿Cuántas veces? Realmente en los últimos tiempos, ¿cuál ha sido la última batalla que usted ha peleado? ¿Ha sido a favor suyo o a favor de su prójimo? Tenemos que pedir al Señor que nos concientice de esta realidad y que nos ayude a ser verdaderos hijos que llevan su mensaje, que llevan su palabra, que llevan vida eterna, que llevamos vida eterna. No, nosotros no somos cualquier persona, hermanas. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios, portadores de buenas nuevas, portadores de buenas dádivas, portadores de vida eterna. No que nosotros la damos, pero nosotros podemos presentar al que la da. Porque mucha gente conoce, pero no toma la decisión y mientras no tomen la decisión, no podrán estar en la fila de ese vuelo, hermano. No podrán estar allí, no podrán regresar al corazón de papá. No podrán. Entonces tomemos esto como una gran responsabilidad y veámoslo de la manera que realmente es, con urgencia y con prisa, porque como hablábamos el otro día, los tiempos son malos y ahora es el tiempo de una gran cosecha, créalo, ahora es el tiempo en donde muchos vendrán a querer saber de Dios porque los tiempos aprietan y usted tiene la victoria. Usted es hija del Señor. Usted no pertenece a este sistema del mundo. Usted no está regida por las leyes del mundo, usted está regida por las leyes de Dios. Los hijos somos hijos del Rey de los cielos. Pertenecemos a otros estatutos, a otras cosas. Usted tiene asegurada la vida eterna y la provisión y todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Pero los que están afuera no la tienen asegurada. Entonces vamos por ellos. Nosotros tenemos la autoridad y el gobierno dado por el Señor para llevar esa palabra de salvación. No solamente, no, cuando la próxima vez usted no piense solamente que es una palabra de salvación, sino que es la palabra de vida eterna. Piense, esta persona, si no recibe al Señor, no va a estar con Él en la eternidad. Qué tristeza. Voy a hacer lo que pueda y lo que no pueda. Señor, dame la sabiduría para llegar al corazón de esa persona y para que esa persona te conozca, y para que esa persona te acepte y para que esa persona esté contigo y pueda conocer de ti, Señor, y porque
¿Sabe por qué? Porque así como el enemigo ha desplegado sus fuerzas en este tiempo para apabullar en el mundo, así cada vez que se levanta una persona más que decide su vida, que entrega su vida al Señor, entonces las líneas del gobierno de Dios y del ejército de Dios también hacen su parte, porque nosotros tenemos el poder de la multiplicación. O sea, usted le habla a una persona y esa persona, cuando conozca del Señor, cuando tenga ese primer amor como usted lo tuvo, va a predicar por todas partes, porque necesitamos que la iglesia se levante en poder, en autoridad y en fe para rescatar a aquellos que no conocen todavía. Amén. Gracias, hermana. Les bendigo. Amén. Tengan un día excelente y sigamos meditando en este mensaje que la verdad es algo muy importante en lo que tenemos que meditar. Bendiciones de mi parte.